Muy buenas noches, docente y compañeros. Somos el equipo conformado por Luis Felipe Martínez, Brian Rivera y quien les habla, Natalia Jiménez. El día de hoy queremos presentarles una línea del tiempo en la cual construimos, que es sobre la evolución de la política del marco de la educación inclusiva, donde daremos o donde vamos a mostrar el recorrido por decenios cómo las políticas internacionales y nacionales se han traducido en legislación y cómo evolucionó este concepto de la inclusión. Bueno, cada decenio incluye dos anclas, que es un hito de inclusión y un hecho de contexto. Entonces, vamos retrocediendo nuestra línea del tiempo para iniciar desde 1960 hasta 1980. Entonces, ahí podemos observar nuestra línea del tiempo construida. En la década de 1960, tenemos fundamentos de la no discriminación educativa. El hito internacional es la Convención contra la Discriminación en la Educación, en 1960, que instala el principio de igualdad de oportunidades como una obligación de los estados. En este concepto de inclusión entendida como no discriminación, con énfasis jurídico. En Colombia se fortalece la capacidad estatal de evaluación y currículo, o el ICFES, que es una base para políticas inclusivas posteriores. En contexto, podemos decir que tenemos el Frente Nacional entre esa época, que es 1958 a 1974, y modernización institucional. De ahí, pues pasamos, la línea del tiempo la estamos realizando por decenios, pasamos a 1970. Este hito es de la educación especial a la integración escolar según la ONU en 1975, donde impulsa la integración de personas con discapacidad en la vida social y escolar. En el concepto pasó de educación especial separada a integración en aulas ordinarias. En Colombia ya salió pues el decreto en ese tiempo 088 de 1976, donde reestructura el sistema e incorpora la educación especial al servicio público como tal, abriendo camino a la integración. En el contexto, ya podemos ver la expansión de matrícula y planificación sectorial en AL. Pasamos a 1980. El hito es la integración como política pública, que se dio en 1981, que fue el año internacional de la PSD, y en 1982, donde se formó pues el Programa de Acción Mundial. Estos consolidan compromisos para eliminar barreras y promover integración educativa. En el concepto como tal, en ese tiempo, la integración se vuelve como un objetivo de todos los sistemas escolares que existían en ese tiempo. En Colombia como tal, salió el decreto 1002 o 1002 de 1984, que ya se convierte como un reglamento general, digámoslo así, donde incorpora referencias a educación especial, preparando el giro a los 90, y en el contexto como tal en ese tiempo sucede una crisis socioeconómica donde reorientan pues ya las prioridades sociales. De ahí pasamos con nuestro compañero, donde nos va a explicar la parte de 1990 a 2000. Hola, muy buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Luis Felipe Martínez. A mí me corresponde la década de 1990 hasta los 2000, ¿sí? Entonces, iniciamos en la década de 1990, donde aparece la Escuela para Todos, nace la educación inclusiva, eh, en donde John Tiem
en 1990 y Salamanca de 1994, más o menos, ponen inclusiva. A Dakar del 2000 renueva compromisos. Dentro de ello nace un concepto, ¿sí? De la integración a la educación inclusiva, enfocada en presencia, participación y logro, ¿sí? Ahora sí, en Colombia, dentro de la Constitución de 1991, se eleva el derecho a la educación, ¿sí? Que aquí es donde, que dentro de ello, pues también aparece que en la ley 115 de 1994, también en el decreto 1860 de 1994 y el decreto 2082 de 1996, ahí es donde formalizan la atención a la diversidad dentro de un contexto de descentralización y avance de la evaluación. ¿Listo? En ese orden de ideas, avanzamos hacia la década del 2000, en donde se consolida el marco legal inclusivo, la inclusión como derecho. ¿Listo? La inclusión como derecho que en el 2006 exige un sistema de educación inclusiva en todos los niveles. Concepto de inclusión, ¿sí? Como derecho exigible, superando el paradigma médico. En Colombia está la ley 1145 del 2007 que crea el SND. También está la ley 1346 del 2009, en donde se difunden directrices de política de inclusión que orientan planes nacionales. Dentro de ese contexto existe el Plan Decenal 2006 al 2016, cobertura con foco en calidad. De esa manera, pues finalizo el tema de la presentación entre la década de 1990 al 2000. Ahora sí inicia mi compañero Brian explicando el tema de la evolución desde la década del 2010. Un saludo, profesora, compañeros. La parte como tal que voy a contar es el decenio entre el 2010 al 2020 y tocando obviamente la actualidad colombiana. En el 2010 se crean los ODS que tratan sobre la inclusión, equidad y ajustes razonables. Estos ajustes razonables se formulan básicamente en París en el 2015, donde se encuentra la fórmula del ODS, una educación inclusiva y equitativa, pero de calidad. El GEM en el 2020 amplía la inclusión a identidad, origen, lengua y género, migración, entre otros. El concepto de inclusión se marca como un proceso de mejora para toda la diversidad. En Colombia se establece la Ley 1618 del 2013, la cual garantiza los ajustes razonables en el COMPES 166 del 2013, que articula la política intersectorial con el decreto 1421 del 2017, donde se reglamenta el PIAR y el DUA y responsabilidades territoriales. En fin, se crea esto en el contexto de los acuerdos y los diálogos de paz en el 2016, con un enfoque diferencial. Continuando con la década del 2020, se ve la inclusión interseccional y el cierre de las brechas post-pandemia,
pues como ya sabemos, venimos del COVID-19. Entonces, entre el 2020 y el 2022 se expone la brecha y se obliga a la accesibilidad y ajustes de apoyos psicosociales. El GEM 2020 convoca el sistema más inclusivo basado en datos. El concepto de inclusión interseccional habla como tal o se amplía entre discapacidad, etnia, lenguaje, género, ruralidad, migración y pobreza. En la actualidad colombiana se continúa la implementación de la Ley 1618 del 2013 y el decreto 1421 del 2017 en planes territoriales. En el gobierno como tal actual se crea el Ministerio de la Igualdad y la Equidad mediante la Ley 2281 del 2023 y su estructura se adopta por decreto y sus funciones incluyen formular y articular políticas, también planes y programas con enfoques de derechos interseccionales coordinados con entidades de orden nacional, departamental y municipal, incluido todos estos sectores en la educación. Por tal razón, o se ve eso para priorizar que que no haya exclusión en poblaciones que históricamente han sido excluidas. Esto se articula con el Ministerio de Educación Nacional y el ICETES, donde el país impulsa el acceso a la educación superior de grupos vulnerables mediante políticas de gratuidad y fondos de auxilio para poblaciones específicas, como víctimas, comunidades negras e indígenas, LGTBI y muchas otras. Para culminar el cierre de las políticas y el avance en Colombia, hay una perspectiva histórica en el trayecto de la no discriminación que pasa de 1960 a la no discriminación a una integración y se convierte luego en una escuela inclusiva y se positiva como derecho en los 2000. En la última década y media se consolida una mirada interseccional, donde la inclusión no se limita simplemente a una discapacidad, sino que abarca una diversidad lingüística, cultural, de género, de territorio, de condición migratoria, rural y de pobreza. Por lo tanto, para las instituciones educativas, ¿esto qué va a implicar? Va a implicar una planeación con datos, donde se va a identificar todas las barreras por decenios de territorio, donde se deben priorizar las acciones en presencia, una participación constante para llegar a un logro. El currículo, por tanto, y la evaluación con DUA va a tener una flexibilización, va a tener unas metas, unos medios y por tanto, y algo muy relevante, unas evidencias de aprendizaje. Que esa evidencia de aprendizaje la vamos a tener en el PIAR, en un PIAR que debe ser efectivo y mediable. Por tal razón, deben haber unos ajustes razonables y apoyos desde la tecnología, de asistencia hasta educación curricular y de infraestructura. Debe haber una transición que permita fortalecer los puentes entre la educación media y la educación superior. Por tal razón, no es el solo enfoque que tenemos desde el colegio. También hay que mirar cómo esa persona que está dentro del PIAR va a seguir continuando con su vida.
Por lo tanto, debe haber una orientación socioocupacional, nivelaciones y acompañamientos. Esto articulado en una oferta de gratuidad y fondos del ICETES para estudiantes vulnerables. Por tanto, debe haber una participación y una corresponsabilidad. Y cuando hablamos de la corresponsabilidad, involucramos a la familia, a la comunidad y a las redes locales, las cuales deben de tener un enfoque diferencial y territorial, una gestión intersectorial que va a coordinar con las secretarías. Esa coordinación de secretarías va a estar entre educación, salud e inclusión social. Y ahora, en el gobierno actual, con el Ministerio de la Igualdad y de la Equidad, con el fin de alinear programas y cerrar las brechas. Ok, listo, compañeros. O sea que para sí, en síntesis, con nuestra exposición de la línea del tiempo, podemos decir entonces que la inclusión no es un destino, sino un proceso continuo de transformación institucional que, eh, digo sí, debe tener la participación de todos, tanto docentes como directivos, psicólogos, padres de familia, todos deben apoyar ese proceso que inclusive se puede decir ya con la actualidad de todos los ajustes que se les han venido, como lo explicamos en la línea del tiempo, por decenios, que hoy en día pues implementamos en todas las instituciones educativas, implementamos el PIAR, el Plan Individual de Ajustes Razonables, en donde pues nuestro trabajo como tal evidencia que tanto política como legislación han evolucionado hacia un derecho exigible y multidimensional, que ahora pues la tarea presente es que tenemos todos en conjunto es operar esa promesa, hacerla cumplir tanto en el aula y en todo el territorio donde nosotros nos encontramos, usando ya sea herramientas digitales, hay diferentes estrategias que cada día pues se pueden implementar para hacer cumplir esa promesa que hoy en día, en este momento, pues es el plan individual de ajustes razonables para todos los niños que tienen esta condición. Eh, Incorporamos allí las evidencias dentro de nuestra línea del tiempo. Espero pues que les haya gustado, compañeros, docente. En cuanto a la parte de anexo como tal, nuestro equipo tiene unas entrevistas a unos profesionales de psicología donde actualmente elaboramos. Entonces, después de esta gran explicación de la línea del tiempo, les daremos a compartir las experiencias con nuestros psicólogos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Angélica Arias, soy orientadora escolar en Santiago de Cali, en el oriente, más específicamente en el sector de Agua Blanca. Tengo 4 años de experiencia trabajando en entornos escolares y pues hoy vamos a conversar un poquito acerca de cómo se maneja, cómo es la inclusión en un sector vulnerable de la ciudad de Santiago de Cali. En teoría, digamos en el papel, se maneja un PIAR individualizado, porque ese es el nombre, por cada estudiante, y la idea es que los profes pues trabajemos de la mano del estudiante, de la familia, del sector salud y ese PIA. Sin embargo, nos encontramos en la realidad con que tenemos salones de 45, incluso 50 estudiantes, con unos contextos bastante difíciles, estudiantes que incluso vienen sin desayunar o los estudiantes de la tarde que vienen sin almuerzo. Bueno, un contexto, digamos, bastante difícil. En donde se dificulta un poco que los profes hagan ese trabajo y ese plan tan bonito que se ve, porque esos planes son, uno los lee y son espectaculares, son apropiados, son bien individualizados a cada caso y cada diversidad. Sin embargo, se nos dificulta un poco. También que nos encontramos, hay profes que tienen una sola hora de clase escolar, que viene siendo en el tiempo real 45 minutos, para hacer que todo el salón de 45 estudiantes, incluidos los estudiantes de diversidad,
pues también comprendan y lleven a cabo sus logros y competencias que deben lograr según su PIA. Entonces nos encontramos con esas dificultades. También que nos encontramos, que los recursos, porque el Ministerio de Educación nos dice, ay, trabajemos desde dar capacidades, desde dar capacitaciones, desde dar clases que sean diferentes, con recursos didácticos, recursos de televisor, video BIM, recursos de planta física que no tenemos. Eso es, como les digo, en el papel suena muy bonito, el Ministerio dice, sí, hacemos esto, hagamos aquello, pero en la realidad, los colegios de cobertura, no contamos con esa planta física, no contamos a veces ni siquiera con los pupitres necesarios, nos toca ir a otros salones a sacar sillas, que es lo más básico. Entonces, para contar con un videovino, con materiales de que el colegio tenga o pedirle a los papás esos recursos, nos queda prácticamente imposible, ya que como mencionaba anteriormente, venimos en un contexto bastante vulnerable, en donde los estudiantes a veces tienen que elegir entre comprar un libro o ese día almorzar toda la familia. Entonces, pedirles ya un material extra a esos papás, pues a los profes, pues, ¿con qué cara les vamos a decir? Bueno, es que tienes que traerme este material, aquello, cuando sabemos que esa familia no tiene cómo obtener esos materiales. También tenemos que hay salones que tienen incluso 3, 4 casos de diversidad, que hace que cada caso pues se deba manejar individualmente. Tenemos también estudiantes que deberían tener, por ejemplo, maestro sombra o maestra sombra o un acompañante por la diversidad del caso y no lo tienen. Estamos trabajando es con los meros alfabetizadores. Entonces, ahí es donde uno dice dónde realmente o cómo realmente se está trabajando la diversidad, si solamente es en el papel o si hay posibilidades de hacerlo realidad, o si solamente estamos como dando pañitos de agua tibia debido a las condiciones sociales que tenemos en este entorno. Además de los recursos, también tenemos la dificultad de que se supone que el trabajo con la inclusión debe ser mancomunado, tanto en el hogar como en la escuela, en el servicio de salud, con terapias, citas médicas, controles periódicos. Sin embargo, también nos encontramos con esa pared de los papás que primero no creen que ir a una terapia funcione. Por ejemplo, tenemos un caso de un niño de 7 años, tiene un diagnóstico de autismo en la niñez y un retraso mental moderado. Ese niño tiene unas condiciones bastante complicadas, ya que no responde bien a sus compañeros, a sus padres, no responde a las instrucciones de la docente y a veces es agresivo. En ese caso, deberíamos tener un maestro sombra, un acompañante que esté allí. Sin embargo, no lo tenemos. Además de eso, revisando las citas médicas y los controles que tiene el estudiante, nos encontramos que hace más de 8 meses no lo llevan a una cita terapéutica cuando ese estudiante, por la misma EPS, en el historial dice que debe ir 4 veces a la semana, al mes a psicología, debe ir a terapia ocupacional 1 vez al mes y trabajo social también debe ir periódicamente, sin embargo no se está haciendo. Llega el papá y nos reclama porque nosotros le hemos estado llamando porque el estudiante está bastante agresivo y nos reclama porque aquí en el colegio no avanza. Entonces le pregunto yo, ¿qué estamos haciendo en casa para reforzar lo que aprendemos en el colegio? Y no se está haciendo nada, traen al niño como si fuera una guardería, como si estuviéramos con un niño de 2 años. ¿Por qué? Porque simplemente lo traen a que lo tengamos acá. Entonces, digamos que ante todos esos retos que se encuentra un maestro, una docente, son, digamos, limitantes a los que tenemos que se enfrenta cada docente cada día, intentar hacer con las uñas lo que más pueda, y es un trabajo muy valioso porque los profes en serio lo intentan, pero muchas veces no es posible, o no digamos que se hace lo más influyente posible porque no hay los recursos tanto físicos como que los papás hagan el trabajo que se debe hacer, tanto en llevarlo al sector salud como en la casa. Y ahí nos preguntamos nosotros entonces cómo es posible, o digamos qué diferencias hay entre un colegio que trabaja con las uñas, como se dice coloquialmente, o un colegio que tiene todas las disposiciones de materiales, recursos, tiempo, personal para realizar ese tipo de trabajo tan importante que se debe hacer con los niños que tienen alguna condición de diversidad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Jiménez.
soy estudiante de maestría de la línea de inclusión. El día de hoy les voy a compartir una experiencia con el psicólogo del colegio donde actualmente estoy laborando. Encuentro con el psicólogo del colegio donde actualmente estoy laborando, como les había dicho en el anterior momento. Quiero hacerle unas preguntas en las cuales nos va a compartir su experiencia dentro de nuestra institución educativa. Hola, Lixan. Hola, muy buenas tardes. Lixan, ¿qué es para ti la inclusión en el ámbito de la psicología y por qué es tan importante dentro de la institución educativa? Okay. Bueno, la inclusión desde la psicología se entiende como el reconocimiento y la valoración de todas las personas como participantes activos de la sociedad, destacando sus capacidades y aportes. En el ámbito educativo es esencial, pues asegura una educación equitativa, además de fomentar valores y conciencia social. Esto con la contribución de impactar en la sociedad, trayendo con nosotros este proyecto que es el de inclusión. Como nosotros como educadores somos la base, entonces es muy importante que desde esas bases podamos impartir esta cultura. Ok. ¿Y tú cómo es la experiencia abordando la inclusión en estrato bajo y en estrato alto? La verdad, hay una gran diferencia. Hablamos más que todo en el capital, que la persona o las personas puedan invertir en herramientas y proyectos de inclusión. Vemos que para este proyecto de inclusión es necesario diferentes instituciones. Una de ellas es el sector de salud y aunque en el sector de salud, en la parte pública, está comprometido, no les da abasto. Y tenemos una población muy grande que depende mucho de estos servicios públicos. Entonces ahí yo veo la gran diferencia. Mientras que en un sector económico mucho más alto les queda mucho más fácil acceder a estas herramientas, a estos profesionales que hacen parte del desarrollo integral del niño, la niña o el adulto que está en este proceso. Okay. ¿Cuáles son los principales retos en comunidades marginales en cuanto a lo social, familiar y personal de los niños? Sociedades marginales. Pues como el nombre lo dice, las sociedades marginales son aquellas que se desconectan un poco de las políticas, de los proyectos, y ahí está, creo que, la gran dificultad, esa desconexión que tiene con el conocimiento, con los servicios y con las herramientas que se dan dentro de una sociedad que cuenta con todas estas herramientas. Y en cuanto a lo familiar, social, es una conexión de todo, es una conexión desde lo familiar, desde lo social. Es una cultura que en realidad se maneja mucho mejor si todos estamos como en la misma tónica. Y en este caso hablo de los tres factores: el individual, el social, el familiar. Algo que pasa, por ejemplo, sin tener en cuenta la parte económica, es como, por ejemplo, desde la parte familiar o individual, es el no aceptar de pronto que un estudiante o que un familiar o que un hijo tenga esta dificultad para poder relacionarse en la sociedad. Entonces muchas veces quieren negar diagnósticos y evitar como procesos. Eso es de la parte familiar. Y la parte social, pues diría que es eso, la sociedad tenga la capacidad para brindar herramientas a los familiares y a los individuos para poder como fomentar esta cultura de inclusión, que la verdad no es fácil. Lixan, te agradezco mucho. Para culminar nuestra entrevista con el psicólogo del colegio, con la última pregunta, la hago porque en el colegio donde actualmente estamos
es un extracto, se puede decir que es un extracto bajo. Por lo tanto, se presentan muchas situaciones en cuanto a la parte de la inclusión, en las cuales tanto familiares como sociales no son bien aceptadas. Por lo tanto, los familiares no permiten que a esto se les pueda hacer un buen proceso. Entonces, para ello, pues existen, digámoslo así, unas ciertas dificultades para tanto docentes como el psicólogo poder abordar por completo y darles un buen proceso de la inclusión a todos los niños que tienen esta cierta necesidad. Entonces, espero que les haya gustado la experiencia y las respuestas que nos brindó nuestro psicólogo. Agradezco mucho por la atención de ustedes.